Mi hermano menor me despertó esa noche diciéndome que teníamos que irnos ya, que no había tiempo que perder. Lo siguiente que sentí fue su mano agitándome el hombro tan fuerte que hasta los dientes me rechinaban, y cuando abrí los ojos, lo tenía enfrente, con el rostro a centímetros del mío, y los ojos tan abiertos y asustados como jamás se los había visto, ni siquiera cuando se cayó de la casa del árbol y se rompió el brazo a los 8 años. Avery, tenemos que irnos ya mismo, me susurró, la voz temblorosa y a punto de quebrarse mientras hablaba. Escuché cosas abajo, están planeando algo horrible y no podemos estar aquí cuando despierten. Yo, con media cabeza aún en sueños, trataba de entender qué hacía Caleb, mi hermanito de 13 años, en mi cuarto a las 2:47 de la madrugada en pleno jueves. Apenas iba a decirle que regresara a su cama, que seguro todo fue una pesadilla, cuando vi lo que tenía en las manos. El cuchillo de cacería de papá, ese que nunca sacaba de la caja fuerte de armas. Lo agarraba con la mano temblorosa y la hoja tenía sangre seca. Se me heló la sangre y me senté tan rápido que casi lo golpeo sin querer. ¿De dónde sacaste eso? ¿Eso es sangre? Caleb, ¿qué está pasando? Pero él ya estaba en el closet, sacando mi mochila y echando ropa al azar, moviéndose con una urgencia y un pánico que jamás le había visto. Te explico cuando estemos a salvo, pero tenemos como 1 hora antes de que se den cuenta. Y si nos quedamos aquí cuando despierten, no la vamos a contar, dijo. Y la seguridad tan fría en su voz me dio más miedo que el cuchillo, la sangre o todo lo demás. Porque Caleb siempre era el que hacía dramas por cualquier cosa, el que lloraba con las películas tristes y se ponía nervioso por todo. Que de repente estuviera tan serio y tan frío, diciendo esas cosas, solo podía significar que lo que escuchó o vio lo había destrozado. Me quité la cobija de encima y le quité la mochila. Las manos me temblaban, mientras trataba de pensar con claridad aunque la adrenalina me estaba sacudiendo entera. Dime ahora qué pasó o de aquí no me muevo. Su cara se desmoronó un segundo antes de volver a ponerse esa máscara de terror tranquilo. Me desperté porque quería ir al baño y oí a mamá y a papá platicando en la cocina. Ellos no sabían que yo estaba despierto. Decían que ya estamos muy grandes, que preguntamos demasiado, que la gente para la que trabajan les dijo que era momento de deshacerse de nosotros antes de que descubramos algo. Mamá dijo tu nombre primero, Avery, que preguntas mucho, que por qué nunca visitamos a los abuelos, que por qué no hay fotos nuestras de bebés antes de mudarnos aquí. Papá dijo que podían arreglarlo este fin de semana en el campamento, que pareciera un accidente. 2 niños que se ahogaron en el lago. ¡Qué tragedia! Pasa todo el tiempo. Me le quedé viendo, sin poder procesar ni creer lo que estaba oyendo, porque los papás no hablan de matar a sus hijos. Los papás discuten de cuentas, de la hora de llegada, de quién pone la mesa, pero no planean asesinatos. Y fue cuando me empezaron a caer veintes de todo lo raro. Como cuando nos mudamos a este pueblo yo de 6 y Caleb de 3, y nunca dejaron que tuviéramos contacto con nadie de antes porque hubo problemas con gente peligrosa. O como nos daban clases en la casa y nunca nos dejaban invitar amigos ni salir. Papá desaparecía por días y de pronto llegaba con maletas llenas de dinero, que mamá contaba en la cocina pensando que ya dormíamos. Y las identificaciones falsas en el garaje que encontré el año pasado con las fotos de mis papás y otros nombres. Y cuando pregunté, la mirada que me echó papá me dejó claro que no debía volver a mencionarlo. Todo eso que siempre intenté justificar de alguna forma, de repente tenía sentido y el estómago se me rompía del miedo. El cuchillo, le señalé como pude con la mano temblorosa. ¿Por qué traes el cuchillo de papá y por qué tiene sangre? Caleb tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la voz le salió firme. Fui a la caja fuerte para sacar algo que nos pudiera servir, lo que fuera, por si intentaban detenernos, pero ya estaba abierta. Y el cuchillo estaba ahí, en el banco de trabajo de papá, con sangre fresca todavía. Y una billetera junto, con identificaciones y tarjetas de crédito de alguien que no conozco. Seguramente alguien que ya no está vivo por culpa de nuestros papás esta noche. Caleb se limpió la cara con la manga y me lanzó la mochila. Eso lo vemos después. Ya pensaremos qué hacer con todo esto. Pero ahorita hay que salir antes de que despierten y se den cuenta de que ya sabemos demasiado. Todo dentro de mí quería discutirle, decir que esto era una locura, ir a enfrentar a mis papás y exigir una explicación. Pero ver a mi hermano, armado con un cuchillo ensangrentado en medio de la noche, me mataba cualquier intención de pensar que esto no era real. Así que agarré la mochila y empecé a meter cosas útiles en vez de la ropa a lo tonto que él había echado. El cargador del celular, mi dinero de emergencias, una chamarra, la laptop, porque tenía tareas importantes y no podía pensar en más, solo hacer algo. Caleb se fue a su cuarto y volvió con su propia mochila. Llevaba ropa, su tableta, y vi que se había organizado mejor de lo que aparentaba. Traía hasta un botiquín, botellas de agua y barras de granola que agarró de la cocina. ¿Y cómo vamos a salir?, le pregunté bajito arrimándome a la puerta para tratar de escuchar si había ruidos abajo. Papá siempre trae las llaves del coche y el otro juego está en su cuarto. No podemos pasar sin que nos vean. Entonces Caleb sacó de su bolsillo un juego de llaves de coche con un llavero desconocido. No eran de nadie de la familia. Estaban junto a la billetera, me dijo, con una voz hueca que nunca le había oído. Según yo, son del tipo que papá mató esta noche. 2 casas más abajo hay un carro azul que nunca había visto. Ya probé las llaves y sí lo abren. Podemos llevárnoslo y nadie se va a dar cuenta hasta dentro de un buen rato. Que mi hermano soltara el que papá mató hoy, así, tan normal, como si habláramos de sacar la basura,
Sentí que algo se me rompía porque ningún niño de 13 años debería hablar así de la muerte. Le quité las llaves con los dedos entumidos y salimos de la casa a oscuras, moviéndonos despacito, intentando no hacer ruido, sintiendo que con cada crujido del piso el corazón se me detenía. Escuchaba a mi papá roncando en el cuarto principal y veía la luz colándose por debajo de la puerta, señal de que mi mamá seguramente estaba leyendo en la cama, como hacía todas las noches. Todo eran sonidos normales, de unos papás normales, que al parecer planeaban matarnos este fin de semana, y luego fingir que todo había sido un accidente. Llegamos a la puerta de la entrada, y giré el seguro con muchísimo cuidado, rogando que no hiciera ese sonido tan típico. El cerrojo casi ni sonó, y logré abrir la puerta con cuidado. Por suerte las bisagras no chillaron porque mi papá las había engrasado hace unos días. Salimos al aire frío de octubre, ese tipo de frío que te hace arrepentirte de no haberte puesto una chamarra mejor, y cerré la puerta tras nosotros lo más despacio que he hecho algo en mi vida. Luego echamos a correr por el pasto hasta la calle, con las mochilas dándonos en los hombros, directo al sedán azul estacionado bajo la luz, 2 casas más adelante, el coche de alguien que seguramente ya no estaba vivo. Piqué el botón para abrirlo y el pitidito del coche sonó estruendoso en medio del silencio del barrio dormido, pero no nos detuvo. Aventamos las mochilas al asiento de atrás y nos subimos de volada al frente. Temblaba tanto que casi no pude meter la llave, pero el carro arrancó y nos alejamos, dejando atrás la única casa que conocía. Manejé sin rumbo un rato, como 20 minutos, hasta que por fin pude empezar a pensar con claridad, y tuve que aceptar que no podíamos andar rodando en carro para siempre. Entre Caleb y yo, juntábamos máximo $300, y la gasolina estaba a la mitad. Ni siquiera traíamos identificaciones reales, porque mis papás nunca quisieron que las sacáramos. Siempre decían que hasta que fuéramos grandes. Ahora entiendo que solo era porque no querían que tuviéramos papeles oficiales. También sabíamos que ir a la policía no era opción, que íbamos a contar, que nuestros papás andaban diciendo cosas de matarnos aunque en realidad no habían hecho nada, y que aparte habíamos robado el coche quién sabe de quién. Solo nos iban a regresar a la casa, y nuestros papás encontrarían la forma de convencer a todos. Y ahí estaríamos, atrapados para el dichoso fin de semana de campamento. Caleb miraba por la ventana, abrazándose a sí mismo, iluminado apenas por el tablero del coche, y se veía todavía más chiquito, como un niño enojado y asustado, al que la vida le cayó de golpe y tuvo que hacerse adulto en unas horas. Tenemos que pensar en un lugar donde ni se les ocurra buscarnos, dije, fingiendo voz de confianza aunque la verdad estaba hecha bolas. Y además necesitamos a alguien que sí nos ayude, a alguien con autoridad de verdad, no solo otro adulto que nos quiera regresar. Caleb no dijo nada por un momento, pero después sacó su tablet. Antes de que saliéramos, le tomé fotos a todo lo que encontré, el cuchillo, la cartera, las identificaciones falsas en el garage, las bolsas de dinero en el sótano que vi el mes pasado cuando fuiste al dentista. Llevo rato guardando pruebas porque notaba cosas raras y pensaba que igual me estaba volviendo paranoico, pero quería tener algo por si resultaba cierto. Me enseñó su galería y sentí el estómago revuelto viendo todas las fotos. Billetes de 100 amarrados con ligas y papel, licencias falsas con la cara de mis papás pero con nombres y direcciones distintas, notas escritas a mano por mi papá con nombres, direcciones y montos, ese cuchillo manchado de sangre ahí puesto, como en una escena horrible de película. ¡Hay más!, me dijo en voz muy baja. Hace 3 semanas, buscando los adornos de Navidad en el ático porque quería sorprender a mi mamá, encontré una caja llena de recortes de periódico de personas desaparecidas, como 15 o 20 artículos de la última década. Algunos eran de ciudades donde hemos vivido antes, de cuando era tan chiquito que ni me acuerdo, y alguien había resaltado datos de cada nota, en qué trabajaba, su familia, cuánto dinero tenían. Les tomé foto a todos. Me pasó la tablet y estacioné en un lote vacío atrás de un súper que ya estaba cerrado para poder ver con calma. Me temblaban tanto las manos que apenas podía pasar las fotos, pero lo que vi hizo que se me helara la sangre. Persona desaparecida tras persona desaparecida. Cada recorte lleno de anotaciones escritas por mi papá sobre lo que tenía cada quien. Oportunidades, cosas de logística. No puede ser, susurré. Y ese momento me cayó el 20 como golpe fuerte. Caleb, creo que nuestros papás son asesinos seriales o algo peor, como asesinos a sueldo. No es solo que nos quieran matar, eso es lo que hacen. Es su trabajo. Caleb asintió, casi al borde del llanto, pero hablando claro. Ya lo sé. Lo supe hace como un mes, pero no quería aceptarlo y no te podía decir porque pensé que me iba a volver loco. Pero hoy, cuando los escuché decir que iban a fingir que nos morimos en un accidente, igualito que en esos recortes, supe que era verdad. Y también que si no nos íbamos ahora, íbamos a terminar como otro de esos recortes en la caja. Lo abracé por encima de la consola, a este niño que había cargado todo solo mientras yo ni idea, más preocupada por pasar los exámenes en la escuela o si algún día entraría a una universidad de verdad. Nos quedamos ahí parados un ratito en ese estacionamiento, intentando pensar qué hacer, hasta que de repente unos faros nos iluminaron desde atrás. Volteé por el retrovisor y sentí que el corazón se me caía al suelo al ver la camioneta de mi papá entrando despacio, como buscando algo. Ya saben que nos fuimos, dije temblando. ¿Cómo se dieron cuenta tan rápido? No llevamos ni media hora fuera, pero luego caí en cuenta del carro en el que íbamos, el del hombre muerto, y entendí que mi papá seguro pensaba moverlo o deshacerse de él en la noche. Apenas vio que no estaba, nos descubrió. Metí el drive y aceleré rumbo a la salida, ya sin importarme si nos veían o no.
La camioneta aceleró detrás de nosotros y lo vi clarito en el espejo. La cara de mi papá era la de un desconocido, fría, dura, nada que ver con el papá que hacía hotcakes los domingos. Me volé un semáforo para agarrar la avenida y hasta tuve que esquivar un coche cuyo conductor me pitó, con Caleb agarrado al cinturón y los ojos cerrados, asustado, y yo sintiéndome horrible pero sin tener opción. La camioneta de mi papá seguía pegada, sin chocarnos pero claramente guiándonos, llevándonos directo a la zona industrial, donde no había nadie mirando. Cada intento que hacía por girar, él ya lo anticipaba y me bloqueaba el paso, así que no tuve más remedio que seguir derecho hasta los almacenes abandonados en la orilla del pueblo. El celular vibró en el portavasos y alcancé a ver el nombre de mi mamá en la pantalla, pero no contesté. ¿Para qué? Solo intentaría convencernos de detenernos, de confiar en ellos, y no podía dejar que Caleb escuchara su voz, porque apenas si se sostenía. El camino moría frente a una vieja bodega de envíos, cerrada desde hace años, resguardada por una malla ciclónica y rodeada de edificios de concreto hechos pedazos. Frené tan fuerte como pude y el coche patinó hasta detenerse a unos 6 metros de la cerca. La camioneta de mi papá nos cerró el paso por detrás, bloqueando cualquier escape. Por unos segundos, nadie se atrevió a moverse. Después la puerta de papá se abrió y lo vi bajarse. Bajo la luz de los faros noté que traía algo que me quitó el aire de inmediato. Era su rifle de cacería, el mismo que usaba en temporada de venados. Lo llevaba en los brazos como si estuviera en un día cualquiera de campo. Caminó despacio hacia nosotros, con una tranquilidad tan rara que daba miedo, y yo activé los seguros de todas las puertas sabiendo que de poco serviría. Un rifle así atraviesa el cristal como si nada. Caleb ya lloraba, con esos sollozos bajitos y entrecortados, así que le apreté la mano y le susurré: pase lo que pase, estoy muy orgullosa de ti por intentar salvarnos. Eres la persona más valiente que conozco. Papá se acercó a mi ventana y tocó suavemente el vidrio con el cañón del arma, y sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Su voz llegó apagada, distorsionada por el cristal. Avery, abre la puerta. Vamos a hablar como personas maduras. Hablar de madurez viniendo de un hombre que le apunta a su hija adolescente con un rifle tenía algo de absurdo, si no fuera porque era francamente aterrador. Me quedé congelada, repasando 1000 maneras de salir de ahí. El coche estaba atrapado entre la cerca y la camioneta, papá armado hasta los dientes, y seguramente con su pistola también. Y nosotros apenas teníamos el cuchillo de Caleb, que ni sabíamos usar. El celular vibró otra vez. Llamada perdida de mi mamá y luego un mensaje que apareció en la pantalla. Podemos explicarlo todo. Por favor, solo regresen a casa. Hasta me dieron ganas de reír, porque ¿qué explicación iba a justificar todo esto? Pero Caleb me hizo señas y alcancé a ver, por el parabrisas, unas luces que se acercaban rápido por un camino lateral que ni había notado. Papá también las vio y su calma se transformó en preocupación. Se apartó del coche y levantó el rifle, apuntando hacia el nuevo vehículo. Las luces iluminaron una van blanca con placas del gobierno, que frenó en seco a unos 10 metros. Vi 4 puertas abrirse de golpe y en segundos descendieron personas con chamarras del FBI, ya con las armas desenfundadas y gritando órdenes. ¡Suelte el arma! ¡Agentes federales! ¡Las manos donde podamos verlas! El rostro de mi papá cambió en cámara rápida. Primero desconcierto, luego furia y al final pura resignación. Bajó el rifle despacito, lo dejó en el piso y subió las manos. Un agente corrió a asegurarlo mientras otros vigilaban los alrededores. Yo solo me quedé aferrada al volante, sin poder asimilar que el FBI nos estuviera rescatando así, justo en ese momento. Una agente, una mujer como de 40 años, se acercó al coche. Tenía la mirada amable y la placa en alto. Tocó la ventana y al fin, con las manos temblorosas, quité el seguro. ¿Avery Cross?, preguntó. Asentí, sin voz. Soy la agente especial Rennie Caldwell, del FBI. Tú y tu hermano ya están a salvo. Tus papás están bajo custodia. No les van a hacer nada. Necesito que apagues el coche y salgas con las manos donde las podamos ver. Lo hice como pude. Las piernas me fallaban al bajar, y Caleb salió corriendo por el otro lado para abrazarme. Nos quedamos ahí, bajo los faros, aferrándonos mientras los agentes se movían a nuestro alrededor. La agente Caldwell seguía hablando con esa voz firme pero tranquila, y explicó que llevaban 6 meses investigando a mis papás, con órdenes de arresto por todo tipo de delitos: homicidio, fraude, asociación delictuosa. Monitoreaban la casa con cámaras y micrófonos, esperando juntar suficiente para atraparlos bien. Y cuando vieron que salíamos de madrugada, en el auto de la víctima, y que papá nos perseguía armado, supieron que corríamos peligro y actuaron de inmediato. ¿Desde cuándo lo saben?, le pregunté con voz quebrada. ¿Desde cuándo sabían cómo vivíamos ahí adentro? La agente titubeó, y luego contestó con pesar. Tenemos en la mira a tus padres desde hace 6 meses, pero no supimos de ustedes hasta hace 3. Los escondieron muy bien, no estaban registrados, los educaban en casa. Ni siquiera estábamos seguros de que existieran, hasta que conseguimos imágenes donde salían ustedes. Desde ahí empezamos a planear cómo sacarlos de ahí sin riesgos. Pero estas cosas toman tiempo. Había que asegurarnos de que realmente estaban en peligro. Esta noche, cuando su papá los persiguió con el rifle, fue todo lo que necesitábamos para intervenir. Me miró a los ojos y preguntó: ¿Ustedes sabían a qué se dedicaban sus papás? ¿Alguna vez los metieron en sus actividades? Negué con fuerza, y Caleb, todavía temblando, sacó su tablet. Lo descubrí hace poco, murmuró. Tengo fotos de pruebas que encontré en la casa. No sabía a quién acudir. Me daba miedo que si íbamos a la policía termináramos regresando, y mis papás se enteraran. Pero guardé todo por si nos escapábamos y le podíamos enseñar a alguien.
Le mostró las imágenes a la agente Caldwell y noté cómo su expresión cambiaba. Fotos del cuchillo, la cartera, fajos de billetes, recortes de periódicos, toda la evidencia que Caleb había juntado el último mes. Esto nos ayuda muchísimo, murmuró casi con cierta tristeza. Eres muy valiente, hijo. Los dos lo son. Pocas personas habrían soportado todo lo que vivieron hoy. Llamó a otro agente. Revisaron la tablet juntos, mientras yo trataba de asimilar que esto era real, que de verdad estábamos a salvo, y que el FBI había estado vigilando la casa todos esos meses. Llegó otro carro, un sedán sin placas oficiales. Se bajó un hombre de unos 50 y tantos, elegante incluso en la oscuridad. Mostró su placa a los federales y fue directo con la agente Caldwell. Platicaron en voz baja un momento, y luego él volteó hacia Caleb y hacia mí, con una expresión que no supe descifrar. Soy el subdirector Gerald Monroe, se presentó, hablando de manera seria pero nada amenazante. He estado al frente de la investigación sobre las actividades de sus papás. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero primero debemos llevarlos a un lugar seguro y cómodo, donde podamos entrevistarlos tranquilos. No tienen por qué preocuparse. Quiero que eso quede bien claro. Son víctimas y testigos, y vamos a hacer todo lo posible para apoyarlos en todo este proceso. Pero sí vamos a tener que hacerles algunas preguntas sobre lo que vieron y escucharon hoy, y cualquier cosa que sepan de lo que hacían sus papás. Volteé justo cuando subían a mi papá a la parte trasera de una camioneta del FBI, con las manos esposadas, y sentí una especie de desconexión, porque seguía viéndose igual a como era siempre. El mismo papá que me leía cuentos en la noche, que me enseñó a andar en bici y que me sonreía en cada cumpleaños. ¿Cómo podía ser la misma persona que hace ratito nos corrió con un rifle y que planeaba matarnos en un campamento? ¿Cómo podían caber esas dos versiones en el mismo cuerpo? No vi a mi mamá por ningún lado, así que le pregunté a la agente Caldwell dónde estaba. La tienen en su casa, respondió Caldwell bajito. Ella no los persiguió como su papá, pero es igual de responsable por todo esto. Ambos van a tener que dar su versión de lo que pasó hoy, y después veremos cómo garantizar que tengan un lugar seguro donde quedarse mientras se resuelve la investigación. ¿Tienen algún familiar que podamos localizar? ¿Abuelos? ¿Tías? ¿Tíos? ¿Alguien que pueda cuidar de ustedes? Caleb y yo nos miramos, y me di cuenta de que ni siquiera sabíamos si existía alguien más de la familia. Nuestros papás siempre nos dijeron que todos los demás estaban muertos o eran peligrosos, pero ya entendía que esa, seguro era otra mentira para mantenernos aislados. No sabemos, le dije. Siempre nos dijeron que no teníamos familia, que solo éramos nosotros cuatro. Ni siquiera sé si Cross sea nuestro apellido de verdad, o si también es otra identidad falsa. La mandíbula del subdirector Monroe se marcó y se intercambió una mirada con Caldwell, que tampoco alcancé a entender. Eso lo vamos a investigar, aseguró. Ahorita lo más importante es que estén a salvo y bien. Vamos a salirnos de aquí a un lugar más cómodo. Nos subimos al coche de Caldwell, un sedán sencillo que olía a café y comida rápida, y salimos de regreso al pueblo escoltados por otros 2 vehículos del FBI. Vi cómo la bodega desaparecía en el retrovisor, e intenté procesar que hacía menos de 2 horas estaba dormido en mi cama, todo normal, y ahora todo lo que pensé que era cierto sobre mi vida era mentira. Las oficinas del FBI estaban en un edificio del centro, uno que parecía cualquiera por fuera, pero por dentro tenía filtros de seguridad, lectores de gafete y agentes apurados caminando por los pasillos llenos de luces blancas. Caldwell nos llevó a una sala de juntas con una mesa, varias sillas y una ventana con vista al estacionamiento. En una esquina había una cámara, y la agente la señaló con una especie de disculpa. Todo lo que digamos aquí se va a grabar como evidencia, nos explicó, pero quiero que sepan que no están en problemas. Ustedes son menores que crecieron aislados por sus papás y ahorita nos están ayudando a entender lo que pasó. Lo que nos digan sirve para nuestra investigación contra ellos, no contra ustedes. ¿Quedó claro? Los dos asentimos y después nos dejó solos como 5 minutos para ir por agua y algo de botana. El silencio que se sentía ahí dentro era pesado, y Caleb no soltaba mi mano desde que bajamos del coche. ¿Vamos a estar bien?, preguntó en voz bajita, y no supe qué responderle porque incluso yo ya no recordaba cómo se sentía eso de estar bien. Estamos vivos, fue lo único que se me ocurrió decir. Eso ya es ganancia. Lo demás lo iremos viendo. Caldwell regresó con botellas de agua y una bolsa de papas y galletas de la máquina, y detrás venía el subdirector Monroe, cargando una laptop y unas carpetas llenas de papeles. Se sentaron frente a nosotros y Monroe abrió una de las carpetas, sacó fotos y las puso sobre la mesa con cuidado. Reconocí al instante alguna de ellas. Eran fotos de vigilancia de nuestra casa y de nuestros papás entrando y saliendo a distintas horas. Pero había otras todavía peores. Fotos horribles de escenas de crimen, cuerpos, sangre y marcadores de la policía. Les voy a mostrar cosas fuertes, avisó Monroe, hablando suave, a pesar de lo que veíamos. Pero necesito que entiendan la gravedad de lo que hicieron sus papás, para que nos ayuden a hacer justicia para todas las víctimas. Durante la siguiente hora, Monroe nos fue explicando con detalle todo lo que sabían de mis papás. No eran asesinos seriales como en las películas, sino matones a sueldo, contratados por familias de la mafia, y a veces por gente rica que necesitaba eliminar un problema. El FBI los relacionaba con mínimo 18 asesinatos en 6 estados distintos, aunque sospechaban que el número real era mucho mayor. La mayoría de las víctimas eran otros criminales, personas metidas en drogas o lavado de dinero a quienes su organización quería quitar del camino, pero algunos eran totalmente inocentes.
Simplemente estuvieron en el lugar equivocado. Testigos incómodos. Parejas que ya no convenían. Mis papás iban mudándose de ciudad en ciudad, siempre cambiando de identidad y siempre logrando escaparse de la policía, hasta que esta investigación por fin los alcanzó. Los documentos que fotografió tu hermano son importantísimos, dijo Monroe, señalando la tablet de Caleb que ya estaba conectada a su laptop. Estos recortes de periódico coinciden con varios de nuestros casos que siguen sin resolverse, y las fotos de la evidencia de sangre y la cartera de la víctima nos van a permitir cerrar por lo menos un caso de homicidio. Sentía horrible oírlos hablar tan fríamente de asesinatos y víctimas mientras veía fotos donde aparecía mi hermanito, junto con pruebas de los crímenes de papá. ¿Quiénes éramos antes de todo esto? Solté de repente, sin querer, sorprendido de escucharme. Dijo que nos escondieron muy bien. ¿Eso quiere decir que tuvimos otros nombres? ¿Otras vidas? Monroe y Caldwell se miraron otra vez. Luego Monroe sacó otra carpeta distinta. Dentro vi actas de nacimiento y fotos de dos niños pequeños que al principio no reconocí. Una niña de unos 5 años, de pelo oscuro y chino, sonriendo con la boca chimuela, y un niño de unos 2 años, cachetón, riéndose de algo fuera del cuadro. Me tomó varios segundos entender que estaba viendo fotos de Caleb y de mí, antes de poder recordarlo. Sus nombres originales eran Kennedy y Julian Reed, murmuró Monroe. Sus papás biológicos eran Michael y Patricia Reed. Murieron cuando ustedes tenían 6 y 3 años, y oficialmente se dijo que fue un homicidio-suicidio. Se supone que su papá mató a su mamá y después se quitó la vida, dejándolos huérfanos. Todo me empezó a dar vueltas. Me tuve que agarrar de la mesa porque sentí que me desmayaba. ¿Se supone?, repetí, aferrándome a esa palabra porque lo demás simplemente no lo podía asimilar. Monroe asintió con cara seria. Ahora sabemos que en realidad fue un asesinato planeado, llevado a cabo por las personas que ustedes conocieron como sus padres. Los contrataron para matar a sus padres biológicos, que iban a testificar contra una familia criminal en un juicio federal. Después de cumplir el encargo, en lugar de dejarlos en custodia, se llevaron a ti y a tu hermano para que nadie pudiera descubrir la verdad. Desde entonces, los criaron con identidades falsas y se mudaban cada vez que sentían que alguien estaba cerca de descubrirlos. No podía respirar, no podía pensar. Las personas que me educaron, a quienes llamé mamá y papá, habían asesinado a mis verdaderos padres, y luego simplemente nos llevaron a Caleb y a mí, como si fuéramos un trofeo. Llevábamos 11 años viviendo con los asesinos de nuestra familia, sin tener idea. Caleb hizo un ruido ahogado, y cuando volteé vi que tenía la cara llena de lágrimas. Entonces nunca fueron nuestros papás de verdad, susurró. Nada más eran los que mataron a nuestros papás y nos robaron. La agente Caldwell extendió la mano por la mesa, como si quisiera tomar la suya, pero al final la dejó ahí. Sé que todo esto es durísimo de escuchar, dijo en voz baja. Tenemos psicólogos especializados en ayudar a niños a pasar por traumas así. Pero quiero que entiendas que lo que te hicieron, mantenerte aislado y criarte con mentiras, fue un delito más allá de cómo te hayan tratado. Aunque te hayan dado de comer, ropa y pareciera que te cuidaban, no tenían ningún derecho a separarte de tu familia de verdad ni a ocultarte del mundo. Todo este tiempo fuiste víctima de un secuestro, solo que no lo sabías. Esas palabras, víctima de secuestro, me daban vueltas en la mente mientras intentaba entender cómo cuadraban con los recuerdos de mi infancia. Cumpleaños, clases en casa, noches de películas, todo basado en un asesinato y un robo. ¿Tenemos más familia?, pregunté, porque necesitaba aferrarme a la idea de que a lo mejor había alguien allá afuera que sí se preocupó por nosotros. Alguien que extrañó a Kennedy y Julian Reed. Monroe sacó más papeles y vi árboles genealógicos y teléfonos anotados. El corazón me latía rapidísimo. Tu papá, Michael, era hijo único, pero tu mamá, Patricia, tiene 2 hermanos que siguen vivos. Su hermana, Rachel Garner, vive en Oregón, y su hermano, Thomas Barrett, está en New Hampshire. Ya hablamos con ellos para la investigación y nos contaron que llevan 11 años buscándolos. Jamás creyeron la historia que tus secuestradores inventaron sobre el sistema de acogida. Siempre supieron que algo no cuadraba, pero nunca tuvieron pruebas de lo que pasó. Nos enseñó fotos. Una mujer de unos 40, con el pelo rizado igualito al mío, y un hombre cerca de los 50, con la misma nariz y barbilla que Caleb. Nuestra tía y nuestro tío, familia que nos buscaba mientras nosotros llevábamos 5 años viviendo a solo 40 minutos de nuestra tía, sin tener idea de que teníamos parientes que nos querían. Todo siguió un buen rato. Nos preguntaban detalles de nuestra vida diaria, si habíamos notado algo raro, visitas sospechosas o cosas fuera de lo normal. Caleb les contó sobre la caja llena de recortes y les mostró las fotos que tomó. Yo les describí las identificaciones falsas que estaban escondidas en el garage, las maletas llenas de billetes y las veces que papá volvía con golpes diciendo que fue un accidente en el trabajo. Lo apuntaron todo y copiaron las fotos de Caleb. Ya eran más de las 6 de la mañana cuando por fin nos dijeron que podíamos descansar. Y fue ahí cuando me cayó el 20 de que llevábamos más de 24 horas sin dormir. La agente Caldwell nos llevó a otro cuarto donde prepararon 2 catres con cobijas y almohadas. Nos explicó que ahí dejaban descansar a los testigos cuando las entrevistas se alargaban demasiado. Siempre va a haber alguien afuera cuidando. Nos tranquilizó. Aquí están seguros. Descansen y seguimos después. Pero aunque me moría de cansancio, no pude dormir. Me acosté en un catre. Caleb se acurrucó en el otro. Nos miramos en silencio con la luz tenue que se filtraba por las persianas. ¿Estás enojada conmigo por haberte despertado?, preguntó Caleb, todo asustado y con voz chiquita. Por habernos hecho huir y causar todo esto. Extendí la mano y tomé la suya desde mi catre. Nos salvaste la vida, contesté firme. Si no hubieras escuchado lo que dijeron,
Si no hubieras sido valiente para registrar todo y despertarme, es muy probable que hoy ya no estuviéramos vivos. No estoy enojada. Te lo agradezco de corazón. Gracias a ti, seguimos aquí. Entonces se soltó llorando, con sollozos bajitos que le sacudían el cuerpo, y me pasé a su catre para poder abrazarlo. Pasamos por algo que ningún niño debería vivir, pero sobrevivimos juntos porque mi hermano chiquito tuvo el valor de actuar cuando más lo necesitábamos. Al rato su respiración se hizo profunda y se quedó dormido recargado en mi hombro, y yo me quedé abrazándolo y mirando el techo, intentando asimilar que toda mi vida había sido una mentira. Ya cerca del mediodía, alguien tocó despacito la puerta y la agente Caldwell entró con unas bolsas de papel que olían a hamburguesas y papas. Comimos casi sin pensar mientras nos explicaba lo que iba a pasar ahora. Mi tía Rachel estaba tomando un vuelo esa misma tarde desde Oregón y ya le habían dado permiso para quedarse con nosotros mientras seguía la investigación. Iban a hacer más entrevistas y probablemente tendríamos que testificar si el caso llegaba a juicio, pero por ahora lo más importante era llevarnos a un lugar estable y seguro donde pudiéramos empezar a procesar todo esto. Tu tía ya está en contacto con una psicóloga especializada en apoyar a niños en situaciones como la tuya, nos dijo Caldwell. Sabe que van a necesitar mucha ayuda y está completamente comprometida a que la reciban. También se mantiene en contacto con su tío Thomas y, entre los dos, están viendo cuál es la mejor opción para su futuro a largo plazo. Traté de imaginarme cómo sería mudarme con una tía que ni siquiera conozco a un estado donde nunca he estado, empezando de cero a los 17 años. Caleb tendría que ir, por primera vez en su vida, a una escuela de verdad en vez de seguir estudiando en casa, aprender a hacer amigos y adaptarse a un ambiente social después de tanto tiempo aislado. Ese mismo día, el FBI trajo a una consejera, la doctora Sharon Kramer, experta en ayudar a niños que han pasado por traumas fuertes. Ella se sentó con nosotros en otra sala y no nos presionó para hablar de cosas que no quisiéramos. Mejor, nos enseñó ejercicios de respiración para controlar los ataques de pánico y nos dio unas hojas para identificar cómo nos sentíamos y qué podíamos hacer para afrontarlo. Lo que han vivido es un trauma enorme, nos dijo con mucha calma, y no hay un tiempo exacto para sanar. A veces van a sentir que están bien, y de repente, todo puede volver a sentirse demasiado. Ambas cosas son normales y está bien que las sientan. Lo más importante es que ahora están seguros y que hay personas dispuestas a ayudarlos a recuperarse. Nos dio su número de teléfono y nos dijo que podíamos llamarla cuando quisiéramos, incluso si eran las 3 de la mañana y teníamos pesadillas. Solo tener esa opción tan concreta me dio más tranquilidad de la que pensé. Saber que existía alguien que entendía perfectamente por lo que estábamos pasando fue un gran alivio. Nuestra tía Rachel llegó como a las 7 de la noche a las oficinas del FBI. En cuanto la vi entrar, se me salieron las lágrimas. Se parecía muchísimo a la mujer de las fotos que Monroe nos enseñó, Patricia Reed, mi mamá biológica, a quien mataron hace 11 años. Tenía el mismo cabello rizado y oscuro, los mismos ojos verdes y esa expresión tan suave. Era como ver el fantasma de alguien que, aunque nunca conocí, de alguna manera siempre sentí que me hacía falta. Rachel nos vio y también rompió en llanto en ese momento. Cruzó la sala y nos abrazó a los dos. Ese abrazo olía a lavanda y me hizo sentir más seguro que cualquier otra cosa que haya sentido en años. Dios mío, repetía llorando. Dios mío, no lo puedo creer. De verdad son ustedes. Kennedy, Julian, llevo tanto tiempo buscándolos. Escuchar nuestros nombres originales de alguien que los sabía antes del secuestro me hizo sentir como si fuera otra persona, como si me estuvieran hablando de dos niños que yo no recordaba del todo, pero a los que, en el fondo, sí conocía. Rachel se quedó platicando con nosotros por más de una hora, mostrándonos fotos de nuestros papás en su teléfono y contándonos historias que jamás habíamos oído. Nos enseñó fotos mías de bebé en brazos de Patricia y videos del segundo cumpleaños de Caleb, todos cantando, y al final él con toda la cara llena de pastel. Tu mamá era mi mejor amiga, nos confesó Rachel, llorando. Cuando dijeron que Michael la mató y que luego se suicidó, yo supe que algo andaba mal. Patricia nunca habría permitido que eso pasara sin pelear, y Michael la adoraba. No era capaz de hacerle daño. Pero la policía insistió en que todo apuntaba a homicidio y suicidio, y yo parecía la típica hermana dolida buscando culpables. Luego ustedes desaparecieron del sistema de adopciones y ya no hubo ninguna pista. Nos contó que nunca dejó de buscar, que mandó a hacer investigaciones privadas y presionó a la policía para que no cerraran el caso, pero sin pruebas no se podía hacer nada. Jamás perdió la esperanza y, aunque éramos muy diferentes de los bebés que conoció, estaba feliz de vernos vivos y a salvo. Esa noche, el FBI nos llevó a un hotel donde nos quedamos con Rachel y dos agentes que se hospedaron en el cuarto de al lado por seguridad. Temían que gente relacionada con los criminales que atraparon pudiera buscarnos para silenciarnos, así que íbamos a necesitar protección hasta que atraparan a todos los involucrados. Rachel pidió servicio al cuarto y terminamos cenando pizza viendo cualquier cosa en la tele, intentando hacer como si fuera una noche normal, aunque no tenía nada de normal. Cerca de las 10, Caleb hizo la pregunta que yo me había estado negando a pensar. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Con la gente que nos secuestró? La cara de Rachel cambió en ese instante. Ya no parecía la tía cariñosa de hace rato, sino una mujer con 11 años de enojo guardado. Los van a acusar de secuestro, de varios homicidios, de conspiración y seguro de otros delitos más, nos dijo. El FBI ya tiene suficiente para que se queden en la cárcel de por vida, aunque ustedes no testificaran, pero con lo que ustedes dijeron, ya no hay duda. No van a salir nunca. En vez de sentirme aliviado, sentí un vacío tremendo. Las personas que me criaron van a pasar el resto de sus días presos por crímenes horribles, incluso por matar a mi verdadera familia.
escuela, y se supone que eso debería hacerme sentir mejor. Pero no puedo evitar acordarme del papá que me enseñó a leer, y la mamá que me curó las rodillas y preguntarme cómo pueden ser las mismas personas. ¿Está mal que me sienta triste?, pregunté bajito, y Rachel negó de inmediato. El duelo no es lógico, me dijo. Puedes llorar a los papás que pensabas que tenías, y estar enojado con quienes en verdad fueron. Los dos sentimientos pueden existir al mismo tiempo, y nadie puede juzgarte por sentirte confundido, porque todo esto es demasiado complicado. Nos habló de terapia, de grupos de apoyo, de escuelas en Oregon que saben tratar a alumnos con traumas, y de todos los planes que tenía listos por si algún día nos encontraba. Pasamos 3 días en ese hotel mientras el FBI seguía con la investigación, y Rachel arreglaba todo para regresarnos a Oregon. Nuestro tío Thomas llegó al segundo día, un hombre callado con los ojos más nobles que he visto, y que, al conocernos, no podía dejar de llorar y pedirnos perdón por no habernos encontrado antes. Debí insistir más, repetía. Debí saber que no estaban muertos. Debí buscarlos hasta el final. Pero Rachel fue clara con él. Hizo todo lo humanamente posible, y la gente que nos secuestró sabía perfectamente cómo esconderse. Al tercer día, la agente Caldwell llegó para darnos la noticia de que habían encontrado el cuerpo del hombre cuyo carro usamos, el dueño de la billetera, y las llaves que Caleb se llevó del taller. Era un narcomenudista, al que le robó a la gente equivocada, así que ellos le pagaron a nuestro papá para que lo desapareciera. La investigación concluyó que lo habían matado quizá 1 hora antes de que Caleb me despertara, así que si él no hubiera escuchado esa conversación y reaccionado rápido, nos habría agarrado dormidos cuando regresara a mover las pruebas. La audiencia preliminar de quienes nos secuestraron fue apenas 1 semana después de que escapamos, y Rachel nos preguntó si queríamos ir. Yo acepté enseguida porque necesitaba verlos una vez más, y confirmar por mí misma que sí los estaban haciendo responsables de todo. Nos sentamos con Rachel y el tío Thomas entre la gente, y vi entrar al juzgado a las personas a quienes alguna vez llamé mamá y papá. Andaban vestidos con los clásicos uniformes naranjas y esposados de las manos, luciendo mucho más pequeños e insignificantes. Nada que ver con los monstruos poderosos que recordaba en ese estacionamiento. El fiscal se tardó como 5 minutos leyendo todos los cargos. 36 en total, entre ellos 18 homicidios, 2 secuestros, fraude, delitos con armas y conspiración. Nuestro padre nunca nos volteó a ver, solo se quedó mirando al frente con una cara sin expresión. Nuestra madre, en cambio, sí volteó y cruzamos las miradas en medio de la sala. Por un segundo algo en sus ojos parecía dolor real, pero ese instante se esfumó. Volvió a poner su cara neutral y no apartó la vista del juez. El juez les negó la fianza en cuanto dijo que representaban un riesgo tremendo de fuga y tenían tanto los recursos como el conocimiento para desaparecer, así que ordenó que los dejaran bajo custodia federal hasta el juicio. Salir de esa sala sabiendo que ya no podían hacernos daño, que no iban a volver a cazarnos, controlarnos ni planear matarnos, fue como poder respirar de nuevo después de muchos días, sintiendo que me ahogaba. Al día siguiente volamos a Oregón, 3 boletos en un vuelo comercial y el agente Caldwell como escolta de seguridad. Rachel vivía en un pueblito a las afueras de Portland, en una casa que se sentía enorme después de pasar tantos años encerrados. Nos tenía preparada una habitación de invitados para mí y había adaptado su estudio para Caleb. Decoró ambos cuartos con letreros de bienvenida y con ropa nueva de nuestra talla. He estado comprando cosas desde hace años, confesó mostrándonos los roperos llenos de ropa de diferentes tallas. En cada cumpleaños y cada Navidad, compraba cosas pensando en la edad que tendrían, con la esperanza de que algún día podría dárselas. Empezar terapia fue duro porque la doctora Melissa Torres, la psicóloga que encontró Rachel, no me dejó evitar los sentimientos difíciles. Me hacía hablar de los buenos recuerdos con quienes me criaron y aceptar que podía extrañarlos, aunque también les tuviera mucho coraje por lo que nos hicieron. Ayudó a Caleb a trabajar su culpa, por no haberse dado cuenta antes, por todas las señales que no vio hasta el último mes. Iba a terapia aparte y luego juntos, a veces con Rachel, para aprender a armar una familia nueva. Meterse a una escuela de verdad daba miedo después de pasar años con puro estudio en casa, pero el director y los orientadores ya estaban enterados de nuestra situación y nos ayudaron muchísimo para que el cambio no fuera tan pesado. Caleb entró a 2º de secundaria y yo a 6º de prepa, y los dos estábamos perdidos con tanta gente, tanto ruido y una dinámica social que nunca aprendimos a manejar. Pero poco a poquito, semana tras semana, empezó a sentirse menos imposible. Conocí a una chava en mi clase de inglés que me invitó a sus grupos de estudio y nunca me hizo preguntas incómodas sobre mi pasado. Caleb se metió al club de robótica y creó amistad con otros chavos tranquilos y raros que lo recibieron tal cual era. El juicio fue 8 meses después de la fuga y los fiscales nos dijeron que iba a ser durísimo estar ahí. No se equivocaron. 3 semanas estuvimos escuchando testimonios sobre cada crimen, viendo fotos espantosas y escuchando las historias de las familias de las víctimas. Hubo días en los que tuve que salirme porque ya no podía más. Era demasiado tratar de juntar en mi cabeza a esos asesinos con quienes alguna vez se sentaron conmigo a prepararme el lunch o a ayudarme con la tarea. El fiscal presentó las fotos de Caleb como prueba y la bitácora de esa noche sirvió para demostrar que todo había sido planeado. Cuando nos tocó testificar, me paré frente al tribunal y conté cómo escuché a Caleb en la oscuridad, cómo vi el cuchillo ensangrentado y decidí que lo mejor era huir. Expliqué cómo nos persiguieron,
cómo fue todo en el estacionamiento y el momento en que nuestro papá sacó el rifle. Respondí todo lo que el fiscal preguntó y traté de no voltear a ver a los acusados sentados con sus abogados. El jurado se tardó 2 días en deliberar y al final los declararon culpables de todos los cargos. Nuestro padre fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional y nuestra madre recibió la misma sentencia. Cuando el juez leyó las sentencias, tuve una mezcla rara de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, por fin. Quienes asesinaron a nuestros padres biológicos, nos secuestraron y querían matarnos. Iban a pasar el resto de sus vidas en la cárcel, pero no se sentía como una victoria. Era solo el cierre de un horror que nunca debió haber existido. Al regresar a casa de Rachel, ella nos preparó de cenar y los tres nos sentamos a la mesa, intentando ser esa familia improvisada que buscaba cómo ser normal. El tío Thomas se mudó a Oregón para estar cerca y venía a cenar 2 veces por semana. Poco a poco fuimos retomando nuestros nombres originales. Empezamos a responder como Kennedy y Julian en vez de Avery y Caleb, aunque a veces todavía respondía por error al otro nombre. Un año después de escapar, Rachel nos ayudó a organizar un viaje para visitar la tumba de nuestros papás biológicos. Ellos estaban enterrados en New Hampshire, que era donde vivían antes de ser asesinados, y Rachel y Thomas habían cuidado su tumba durante 11 años. Parados frente a la lápida, leí los nombres de Patricia Reed y Michael Reed grabados, y traté de sentir una conexión con esas personas que, en el fondo, nunca llegué a conocer de verdad. Perdón porque no los recuerdo, susurré, y Rachel solo me tomó del hombro. Ellos los querían muchísimo, me contestó. Todo lo que hicieron fue para protegerlos y mantenerlos a salvo, y dieron la vida intentando hacer lo correcto. Estarían muy orgullosos de lo que son ahora. Dejamos flores, tomamos fotos y manejamos de regreso a Oregón. Y esa vez, por primera vez desde que Caleb me despertó aquella noche, sentí que tal vez íbamos a estar bien, no completamente curados, porque estas cosas no se arreglan de la noche a la mañana, pero sí bien, sobreviviendo. Aprender a vivir con el dolor de perder a tus papás 2 veces, una por el asesinato y otra al descubrir la verdad, no es nada fácil. Ya pasaron 2 años desde esa noche, y Caleb y yo ya no somos los mismos que escapamos aquel día. Él tiene 15 años, le va súper bien en la prepa, y ahora sueña con estudiar ciencias forenses. Todo por lo que vivió, y por lo mucho que le interesó recolectar pruebas. Yo tengo 19 y estoy por terminar mi primer año en la uni, estudiando psicología porque quiero entender lo que es el trauma, y ayudar a quienes han vivido cosas que parecían imposibles de superar. Claro, todavía hay días malísimos donde la ansiedad nos gana, donde las pesadillas con el estacionamiento y el rifle vuelven, y pensamos qué hubiera pasado si Caleb no hubiese tenido el valor de despertarme. Pero también hay días buenos, cuando nos reímos con Rachel, Thomas y el grupo de amigos que seguimos formando. Días en los que nos sentimos tranquilos, queridos, y empezamos a creer que sí podemos tener un futuro normal. Las personas que nos secuestraron, a quienes llamamos mamá y papá durante 11 años, ya están en la cárcel y no van a lastimar a nadie más. Y Kennedy y Julian Reed, los niños que un día fueron robados y escondidos, por fin están de vuelta en casa. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres conocer más historias, no olvides suscribirte y dejarnos aquí abajo tus comentarios.